Buenos días, me llamo Javier Castro y soy profesor de español como lengua extranjera en una escuela en Delhi. Enseño grado 8, que sería equivalente a segundo de la ESO en España. Todos los años, con estudiantes de grado 8, vamos a Rishikesh, en el norte de la India, a hacer rafting en el Ganges. Y antes de ir, hago una presentación sobre este río para que los estudiantes sepan más dónde están y la importancia del río en el que vamos a hacer rafting. Entonces, esta presentación la divido en 4 partes: geografía, cultura y religión, biodiversidad y ecosistemas, desafíos y conservación. Era mi idea, sin embargo, el 90% de la presentación se ha quedado en geografía. En primer lugar, les pregunto cuál es el río más largo del mundo y les doy 4 opciones. El Mississippi en Norteamérica, el Amazonas en Sudamérica, el Yangtze en Asia, en China, o el río Nilo en África. Les digo que hagan uno de los símbolos para indicar cuál creen que es el río más largo. Y el río más largo es el río Nilo en África, que tiene 6.650 kilómetros. Después les pregunto a ver si está el río Ganges entre los 10 más largos del mundo. Si piensan que sí, pulgar hacia arriba; si piensan que no, pulgar hacia abajo. Y la respuesta es que el Ganges no está entre los 10 ríos más largos del mundo. Es el número 35 con 2.704 kilómetros. Vale, aquí estamos hablando de longitud, ¿no? Cuando hablamos de ríos se suele hablar también de caudal, etcétera, pero nos estamos centrando en la longitud del río. Después comento lugares claves por los que pasa el río Ganges. Voy a comentar 6. Y en primer lugar, vamos a hablar del nacimiento del río Ganges, dónde empieza. Y el Ganges empieza en los Himalayas centrales, en un glaciar que se llama Gangotri. Esta es una imagen de la compañía India Hikes que muestra el glaciar Gangotri. Y si miráis en la esquina superior derecha hay un monte. Este monte es el monte Sibling y el nombre Sibling viene de Shiva Lingam. Lingam es una representación del dios Shiva. Me recuerda en cierta manera al Matterhorn, al Cervino, y ya sabéis que el Cervino es la imagen del chocolate Toblerone, pero bueno, no tiene nada que ver con el monte Sibling, es simplemente que me ha venido un poco a la cabeza la imagen. Bien, India Hikes es una compañía que organiza trekkings, senderismo por India. Yo he estado 4 veces con ellos, es fantástico, la recomiendo. Puedes hacer trekkings de fin de semana o puedes hacer trekkings más largos de 7, 8 días. Y uno de los trekkings es a las fuentes del río Ganga. Se va a ese glaciar Gamutri que hemos mencionado anteriormente. Es un trekking de 8 días, sin embargo, haciendo hiking, haciendo senderismo, son únicamente 5 días. Ahora voy a explicar por qué. Se alcanza una altitud de 4.329 metros y tienes unas vistas maravillosas del monte Sibling en el fondo. Mis estudiantes, si quisieran, tienen 13-14 años, podrían hacerlo, pero tienes que estar en buena forma física porque no es un trekking fácil. No es técnico, pero ya si subes a 4.300 metros, pues tienes que tener un poco de forma física y tienes que aclimatarte bien. Entonces, al principio, lo que les cuento a los estudiantes es: estamos en Nueva Delhi, vamos a tomar el tren a Haridwar, de ahí vamos a tomar el autobús a Rishikesh y aquí es donde vamos a hacer el rafting. Pero si quisierais ir a las fuentes del río Ganges, este sería el procedimiento. Habría que tomar un coche hasta Gangotri. Gangotri también es el nombre del pueblo, que luego toma el nombre del glaciar. A partir de ahí, ya veis que es Himalayas, puro y duro. Aquí ya no se podría ir en coche, todo sería transporte o senderismo o burros o lo que fuera. Entonces, el trekking que menciono
India Hikes lo hace desde Dehradun, que también está muy cerca de Rishikesh. Entonces, el primer día se iría en coche hasta Gangotri, en 4x4 o en lo que fuera, y ya son 5 días de senderismo. 1, 2, 3, 4, 5, y al último se vuelve. ¿Por qué pone 8 en el programa? Porque dice que son 8 días. Porque normalmente se suele reservar un día como buffer day, un día en el caso de que haya algunas inclemencias por el tiempo, en el caso de que haya algún problema, normalmente se suele programar un día más. Entonces lo programan para 8 días, puede que al séptimo ya estés de vuelta. Entonces, este es el final del trekking, entonces pasarías al lado del glaciar Gangotri y luego continuarías hasta este lugar para ver ya el monte Shivling. Bien, en este mapa una cosa que me ha llamado la atención es que también se ve Nanda Devi. Lo indico aquí. ¿Y por qué me llama la atención Nanda Devi? Porque en su día me leí un libro muy interesante que se llama The Great Arc, que es cómo Everest, el señor George Everest y su equipo, una expedición, midieron o hicieron el mapa de India usando mucha trigonometría. Eran expediciones que duraron muchos años, afrontaban muchos peligros de tigres, de cobras, en la jungla, etc. Luego voy a explicar un poco más. Pero cuando llegaron a Nanda Devi, voy a leer el párrafo, cuando en 1820 finalmente se reconoció que los Himalayas eran más altos que los Andes, la cima de Nanda Devi, conocida como A2 y con una altura de 7.766 metros, se consideró la más alta del mundo. Mantuvo esta distinción durante 25 años. Entonces, hasta 1845 se pensó que el monte más alto del mundo era Nanda Devi. ¿Vale? Ahora es el segundo monte más alto de India, después del Kanchenjunga, aunque el Kanchenjunga, la cima está en Nepal, pero se puede subir también, hay un campo base que no se utiliza mucho desde India. O sea, la cima pertenece a Nepal, pero el Kanchenjunga se puede hacer un trekking al campo base indio también. Bien, entonces esta expedición del señor Everest fue apasionante. Ellos lo que hacían era, utilizando trigonometría, empezando en la costa en el sur, fueron haciendo triángulos y poco a poco iban haciendo el mapa y midiendo las diferentes alturas. Entonces, Everest llegó más o menos hasta por aquí, Mussoorie, ahí tenía una casa. Entonces, Nanda Devi lo llegó a medir. Sin embargo, luego a partir de ahí, él se retiró a Inglaterra, continuaron y uno de sus sucesores es el que midió el Everest y le dio el nombre del Everest en honor a Everest. Sin embargo, George Everest nunca llegó a ver el Everest. Y de hecho no estuvo muy de acuerdo en que pusieran su nombre al Everest. Él pensaba que tenían que poner los nombres indígenas, como lo llamaban bien en Nepal o bien en el Tíbet. En el Tíbet es Cholomunga. Y esa es una historia curiosa, ¿no? Que Everest, el señor George Everest nunca llegó a ver el Everest. Pero, como comento, era todo a partir de trigonometría, ponían torres, etcétera, y poco a poco fueron midiendo. Es un libro muy interesante para leer. Desafortunadamente no está traducido al castellano y me lo tuve que leer en inglés, lo cual no me suele gustar tanto. Hice un trekking también con India Hikes, fui a Nanda Devi. Nanda Devi es el monte que he dicho que es el segundo más alto, y el trekking que hice con India Hikes fue a Nag Tiba. Nag quiere decir serpiente, Tiba quiere decir montaña, la montaña de la serpiente. Es un trekking que es un trekking de fin de semana, se va a Mussoorie, se sube, se pasa la noche ahí para ver el amanecer y luego se baja. Entonces se puede ver Nanda Devi, como digo, la segunda montaña más alta del mundo. Bien, nada, esto está relacionado con el Ganges, pero es un poco de información interesante. Continuamos con el Ganges. Vamos a empezar con los estudiantes. Empezamos el rafting muy cerca de Prayag.
Y este lugar es donde el río Bhagirathi se encuentra con el río Alaknanda y se convierte en el río Ganges. Voy a explicar un poco esto. Hemos hablado que vamos al glaciar Gangotri y aquí es donde empieza cuando miro aquí esta presentación, hemos dicho que en el Gangotri, en el glaciar Gangotri, empieza el Ganges. Sin embargo, si miro esta imagen, dice Bhagirathi River. Entonces, ahí no aparece el nombre del Ganges, porque el nombre del Ganges es cuando el río Bhagirathi, este es el glaciar Gangotri, cuando el río Bhagirathi se encuentra con el río Alaknanda, que es otro río que proviene de otro glaciar. Entonces, los dos se juntan en un punto que se llama Deprayag y a partir de ahí ya tiene el nombre de río Ganges. Entonces, en nuestro itinerario vamos a ir a la estación de tren de Delhi, cogemos el tren a Haridwar. He marcado esto porque es importante para que sepan sobre dónde vamos y los lugares sagrados del Ganges. Y el día 2, que empezamos ya el rafting por el Ganges, vamos a Deprayag. Esto ellos lo tienen en su itinerario. Entonces, esto es una imagen de cómo el río Bhagirathi, que es este que tiene más fuerza, se encuentra con el río Alaknanda. Deprayag, el lugar donde empezamos el rafting, significa literalmente confluencia sagrada, ya que es el lugar donde se encuentran dos venerados ríos indios, el Alaknanda y el Bhagirathi, para formar el sagrado Ganges. Según las escrituras hindúes, Deprayag es una importante confluencia sagrada, ya que se encuentran los ríos Bhagirathi, Alaknanda y Saraswati, que es un río mitológico que fluye bajo la tierra. Entonces, como hemos dicho, Bhagirathi se origina en el glaciar Gangotri, Alaknanda se origina en el glaciar Badrinath. Entonces, estos son fotos. Bueno, si voy a Google Maps, aquí está Deprayag. Y nosotros vamos, estos son fotos que saqué yo el año pasado. Entonces, nosotros vinimos por aquí, cogimos este puente y empezamos el rafting justo aquí, en este punto. Entonces, estas fotos que vais a ver a continuación las saqué yo desde este puente, enfocando hacia Deprayag. ¿Vale? Aquí está Deprayag, aquí es donde Bhagirathi se mezcla con el Alaknanda y a partir de este punto ya empieza el Ganges. Fotos que saqué el año pasado desde ese puente. Entonces, este es el puente que menciono, aquí está Deprayag y nosotros vamos a empezar el rafting justo aquí, en un lugar que se llama Rantkund Ghat. Y estas son fotos del año pasado, aquí está la directora bajando, Misancia. Estos son estudiantes, estaban las barcas preparadas para hacer rafting. Y listos. Estos son fotos que saqué con la GoPro. Por los rápidos, salpicándose unos a otros, que esto es algo que les decimos que no tienen que hacer. Sin embargo, sí que les animamos a que se tiren y que estén en el agua porque está fresca, está bien, está limpia y es algo divertido. También en la playa solemos hacer algo que llamamos los playa olímpicos, donde hacemos actividades. Muy divertido. Otra de las cosas que hacemos en el Ganges, en este viaje, es hacer zipline, tirolina, sobre el río Ganges. Esto también son fotos que saqué el año pasado con la GoPro. Entonces, hacemos tirolina y debajo vemos el río Ganges. Otra de las actividades que hacemos en este viaje es senderismo y una vez más, todo al lado del río Ganges. Cruzamos un puente, poco a poco vamos subiendo y vamos teniendo a la vista el río. Bien, entonces vamos a empezar el rafting en Deprayag, que es un lugar muy sagrado por la confluencia de esos dos ríos, Bhagirathi y Alaknanda. Después, otros lugares claves son Rishikesh y Haridwar,
los estudiantes van a estar familiarizados con los nombres por dos razones. Primero, en tren vamos a ir a Haridwar y después en autobús tomamos el autobús a Rishikesh. Estos lugares aquí están en el mapa. Esto es Rishikesh y más abajo está Haridwar. Son lugares muy sagrados en el hinduismo. Entonces, esto es una imagen de Rishikesh, esta es una imagen de Haridwar y todas las mañanas y todas las noches se hacen ceremonias en el Ganges. Arti quiere decir ceremonia y Ganga es como los indios conocen al río Ganges. Entonces, todas las madrugadas, todas las atardeceres hay ceremonias. Entonces, esta es una foto que tomé en Rishikesh. Hay ceremonias que son muy formales, hay ceremonias que son informales como esta. La gente canta, la gente se mete en el Ganges, etc. Y esta es otra foto que tomé, esta vez en Haridwar, en Harkipuri. Todas las tardes va a estar lleno de gente y va a estar así. Haridwar es un lugar muy sagrado, todas las tardes va a haber ceremonias y va a estar hasta arriba de gente. Estas son imágenes de Harkipuri en Haridwar. Bien, entonces para que ellos tengan un poco idea de lo sagrado que es. Bien, continuando el curso del río, ya mucho más lejos de donde vamos a estar nosotros, llegaríamos a un lugar que ahora se llama Prayagraj y anteriormente se llamaba Allahabad, todavía se conoce con ese nombre, y cerca de esa ciudad está Sangam, que es un lugar muy sagrado. Entonces, en primer lugar, les pregunto a ver si conocen qué río es este. Este río, el lugar todo el mundo lo conocemos, es el Taj Mahal. Y este río es el río Yamuna. Es el río que también pasa por Nueva Delhi. Y esta es una imagen de julio de 2023, después del monzón. El río llevaba bastante agua y llegaba casi hasta el muro del Taj Mahal. Entonces, este río que pasa por Delhi, que pasa por Agra, que es el río Yamuna, se encuentra en un punto con el río Ganges. Aquí tenemos, pasa por Delhi el Yamuna, Mathura, Agra y llega a Allahabad, donde se encuentra con este río en azul claro, que es el río Ganges. Bien, como era una presentación para estudiantes, les conté un chiste para que se distrayeran un poco y se lo pregunté a ChatGPT. Dime un chiste que combine los ríos indios Ganges y Yamuna. Claro, aquí tienes un chiste. ¿Por qué el río Yamuna siempre está celoso del Ganges? Porque el Ganges siempre se lleva todas las aguas sagradas y el pobre Yamuna se siente un poco olvidado. No es malo, no es malo. Dame, por favor, otro un poco mejor. Por supuesto, intentaré otra. ¿Qué le dijo el río Ganges al Yamuna en una fiesta? Hagamos una corriente de chistes juntos y dejemos que todos se sumerjan en risas sagradas. Bien, aquí la reacción de los estudiantes, ya sé cuál va a ser, oh, qué malo, pero bueno, un poco para distendir el ambiente. Y lo que quería aquí con esta imagen es que los estudiantes vean que el mismo río que pasa por Agra es el que pasa por Delhi. Entonces ahora nosotros hemos estado por aquí haciendo rafting y ahora estamos en Allahabad. Y para conocer la importancia de este punto, comparto con ellos la guía Lonely Planet y lo que dice. Entonces, Prayagraj o Allahabad, esto es lo que dice Lonely Planet. Se cree que Brahma, el dios hindú de la creación, descendió a Prayagraj o Allahabad, como se llamaba hasta hace poco, y la nombró reina de todos los centros de peregrinación. De hecho, Sangam, una confluencia de ríos a las afueras de la ciudad, es el más famoso de los 4 lugares de la India en que se celebra el Kumbh Mela. Prayagraj era también el hogar del clan Nehru, cuya casa sirvió de cuartel general para el movimiento de independencia frente al Raj británico. Luego hablaré de Nehru. Entonces,
El punto en el que se juntan estos dos ríos está al lado de la ciudad de Allahabad, pero se llama Sangam, no es exactamente en la ciudad. Y significa confluencia de ríos, y este lugar es especialmente auspicioso porque los dos ríos más sagrados de la India, el Ganges y el Yamuna, se unen a otra de las corrientes mitológicas del hinduismo, el Saraswati, que es un río mitológico subterráneo. Bien. Un libro que me encantó es Esta noche libertad, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Te explican mucho sobre la vida de Mahatma Gandhi, sobre Nehru, sobre la independencia de India. Aquí también aparece Lord Mountbatten, el que fue el último virrey de la India. Y en este libro, aquí tenemos, les pregunto a los estudiantes a ver saben quiénes son. Este es Mahatma Gandhi y este es Nehru. Entonces, ¿qué relación tiene este libro con el Ganges y con Allahabad? Cuando Mahatma Gandhi murió, él quiso que sus cenizas fueran entregadas al Ganges en Allahabad. Y eso ocurrió el 12 de febrero de 1948 y extraigo un párrafo del libro Esta noche la libertad. Es un poco largo, pero representa muy bien lo sagrado que es este río. Lo voy a leer. Los restos del hombre mortal que había sido el Mahatma Gandhi fueron sumergidos al 12º día siguiente a la cremación en un río que fluía hacia el mar. El lugar elegido para esta ceremonia era uno de los más sagrados del hinduismo, el Sangam, cerca de Allahabad, donde las azuladas aguas del Yamuna se unen con las aguas fangosas del Ganges eterno, en el mismo punto por el que se desliza la corriente secreta del Sarasvati. Allí, en Prayag, donde Brahma el Creador había celebrado uno de sus más grandes sacrificios, en la confluencia de estos ríos, cuyos nombres se hallan ensamblados desde la noche de los tiempos en la trama misma de la historia india, en el majestuoso hervor que había arrastrado las cenizas de millones de indios anónimos, cuyas alegrías y penas había hecho suyas, Gandhi iba a fundirse para siempre en el alma colectiva de su pueblo, como una gota de agua en medio del océano. La urna de cobre que contenía sus cenizas llegó al final de los 615 kilómetros que separan Nueva Delhi de Allahabad, a bordo de un tren especial compuesto exclusivamente de vagones de tercera clase, en medio de un pasillo triunfal de millones de hombres presentes a lo largo del trayecto para rendir homenaje a la gran alma de la India. En la estación de Allahabad, la urna fue colocada en una carroza fúnebre y llevada a través de una inmensa multitud hasta el río Sagrado, donde le esperaba un vehículo anfibio del ejército indio. Nehru, Patel, los dos hijos del Mahatma, Manu, Adja y varios íntimos se situaron junto a la urna. 3 millones de peregrinos apiñados en las orillas siguieron con los ojos a la blanca embarcación, que se alejó aguas abajo. Cuando llegó el momento, se elevó de la multitud un canto védico acompañado del repicar de millares de campanillas, de gongs y del eco de las caracolas. Centenares de miles de fieles con las frentes ungidas de cenizas y pasta de sándalo entraron entonces en el agua para una gigantesca comunión mística. Tras echar a la corriente una miríada de cáscaras de coco y barquitas de hojas llenas de flores, de frutas, de leche, de mechones de cabellos, bebieron ritualmente 3 tragos del agua de este río, considerado como el cielo en la tierra. Cuando la embarcación llegó a la confluencia sagrada, Ramdas Gandhi llenó la urna que contenía las cenizas de su padre con agua del Ganges y leche de vaca sagrada. Agitó suavemente la mezcla mientras los pasajeros salmodiaban mantras de despedida. Oh, alma santa, que el aire y el fuego te sean propicios, que las aguas de todos los ríos y de todos los océanos te permitan servir en la eternidad a la causa de todos los hombres. Al pronunciarse las últimas palabras, Ramdas Gandhi vació suavemente en las olas el contenido de la urna. El fino reguero grisáceo se estiró a lo largo del casco,
y cada pasajero lo cubrió con un puñado de pétalos de rosa. Llevado por la corriente, atrapado en los remolinos de las aguas mezcladas, la alfombra de flores, cenizas y leches se alejó muy pronto hacia el horizonte. Las cenizas de Mohandas Gandhi iban a realizar la última y más sagrada peregrinación de un hindú, el largo viaje hacia el mar y hacia el místico instante en el que el Ganges eterno las uniese con la eternidad de los océanos. Entonces, el alma de Gandhi escaparía a las sombras de la noche. Se fundiría con el Mahat, el dios de su excelente gita. Bien, este es un párrafo, unos párrafos que me llamaron bastante la atención cuando leí la novela Esta noche la libertad y dan testimonio de lo importante que es ese punto, Sangam, al lado de la ciudad de Allahabad. Pasé por esa ciudad con mis amigos en un viaje que hicimos en tren a Benares. Bien, la siguiente imagen que les pongo a los estudiantes es esta imagen y les pregunto a ver si reconocen a los personajes. Para cualquiera que conozca un poco la historia de la India, los puede reconocer. Sin embargo, tenemos estudiantes que son de muchas nacionalidades y por eso conviene recordarlo o que los aprendan. Entonces, el personaje de la derecha es Nehru, el que fue el primer ministro de la India, y a la izquierda está su hija Indira Gandhi. Entonces, los estudiantes Indira Gandhi van a conocer porque es el aeropuerto internacional de Delhi. Entonces, el nombre les va a sonar. Y de Nehru, por ejemplo, al lado de la escuela, a 1,5 kilómetros, tenemos el Parque Nehru, que también es bastante popular. Entonces, los nombres les suenan. Entonces, ahora lo que les comento, para que vean que lo importante que son Indira Gandhi y Nehru en la historia de India, es que cuando pensamos en la Liga de Fútbol India, en la primera división, que se llama Super League, hay 12 equipos. Si miramos estos 12 equipos, juegan en 12 estadios. De los 12 estadios, 4 llevan el nombre de Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India, y 1 lleva el nombre de su hija Indira Gandhi. Entonces, son personajes muy queridos, muy respetados y muy importantes en la historia de India. Hablando de fútbol, esto es para distraerles un poco, para que no se aburran demasiado con la presentación. El equipo que juega en Delhi subió de segunda división el año pasado, es el Punjab Football Club, y estos son los 3 próximos partidos que va a jugar en casa. Es un equipo que está jugando en Delhi temporalmente. El año que viene ya volverá al Punjab. Bien, entonces, conectando Allahabad con Jawaharlal Nehru, les traigo también otro párrafo que aparece en el libro Esta noche la libertad. Y dice así: como regalo de despedida a sus compatriotas, este refinado indio ofreció la conmovedora elocuencia de su testamento. Pedía en él que sus cenizas fuesen dispersadas desde lo alto por un avión sobre los campos en que trabajaban los campesinos, a fin de que puedan mezclarse con el polvo de la tierra india y convertirse en parte inseparable de ella, y que un puñado sea entregado al Ganges en Allahabad para ser llevado hacia el vasto océano que vaya en las costas de la India. Entonces, Nehru pidió que sus cenizas fueran esparcidas en avión en los campos de India, donde trabajaban los campesinos, pero que guardaran parte para que fueran vertidas en Sangam, en la confluencia del río Yamuna con el río Ganges. Bien, continuamos con otro lugar importante, el número 5, que es Benares, Banarasi, Kashi, Banaras, mismo lugar, tiene muchísimos nombres. Esto es lo que dice la guía Lonely Planet de Benares. Esta es la ciudad india imaginada. Benares, una de las ciudades más antiguas del mundo habitada sin interrupción, es también la más sagrada del hinduismo. Los peregrinos la visitan para lavar sus pecados en las aguas sagradas del Ganges, incinerar a sus seres queridos o simplemente morir en ella a la espera de liberarse del ciclo de las reencarnaciones. Vamos a hablar un poco más de todo esto.
En primer lugar, aquí está Varanasi, más o menos hacia la mitad, ¿no? Hemos empezado aquí en Gangotri, hemos pasado por Deprayag, Haridwar, Rishikesh. Hemos comentado que aquí está Yamuna, Delhi, Mathura, Agra, se juntan en Allahabad, en Sangam, y ahora estamos en Varanasi. Bien, aquí tenemos unos dioses que probablemente podáis o no reconocer. Cuando hablamos de las principales deidades india, hablamos del Trimuti, hablamos de tres, que son Brahma, que es el dios creador. Lo representamos con 4 cabezas. Después tenemos Vishnu, que es el que preserva el universo, es el dios conservador. Y después tenemos Shiva, que es el dios destructor. Normalmente suele aparecer con 4 brazos, aquí tiene 6, un tridente, y se dice que el pelo de Shiva representa el flujo del Ganges, o que el Ganges empezó, no estoy muy seguro, pero sí que el pelo de Shiva representa el Ganges. Entonces, ¿por qué Benares, Varanasi, Kashi, Banaras es sagrado? Aquí tenemos a Brahma con 4 cabezas y aquí tenemos a Shiva con una cabeza de Brahma. Y dice la leyenda, según la mitología hindú, Varanasi fue fundada por Shiva, una de las 3 deidades principales junto con Brahma y Vishnu. Durante un conflicto entre Brahma y Shiva, una de las 5 cabezas de Brahma fue arrancada por Shiva. Cuando Shiva llegó a la ciudad de Varanasi, la cabeza colgante de Brahma cayó de la mano de Shiva y desapareció en la tierra. Por lo tanto, Varanasi se considera un lugar extremadamente sagrado. Bien, una de las cosas que vais a ver en Benares, si la visitáis algún día, son las cremaciones. Ese es el Ganges y a orillas del Ganges vais a ver pilas funerarias y personas que van trayendo cuerpos para que sean quemados en el Ganges. ¿Cuál es la razón? Según la leyenda hindú, aquellos que son cremados en Varanasi alcanzarán la iluminación y estarán libres del ciclo de la muerte y renacimiento. Casi 300 cuerpos son cremados cada día. Bien, entonces aquí está hablando de estar libre del ciclo de muerte y renacimiento. Ese ciclo se conoce como samsara, ¿vale? Y así lo define la Real Academia Española de la Lengua. En algunas doctrinas orientales, ciclo de transmigraciones o de renacimientos causados por el karma. Bien, aquí vemos la rueda de la vida y la muerte. Entonces, se cree que no solo los hindúes, también los budistas y los jainistas piensan que existe la reencarnación. Cuando te mueres, tu espíritu va a tomar otro cuerpo y esto pasa continuamente. No es algo lo de reencarnarse, no es algo, digamos, agradable porque el estado superior es la mente y tú estás enjaulado en un cuerpo. Entonces tú lo que quieres al final es que la mente se libere de cualquier cosa material. Entonces lo que tienes que hacer es intentar romper el ciclo de reencarnaciones. Entonces sería solo energía, pero no serías materia. Entonces, los hindúes piensan que si mueres en Benares o si te incineran en Benares, se rompe ese ciclo de reencarnaciones. Por eso es un lugar muy sagrado. Bien, y llegamos al último lugar que quería indicar en esta presentación, que es el delta del Ganges. A los estudiantes les explico un poco en las primeras imágenes. Cuando he mostrado los 4 ríos, en inglés ponía la palabra basin de los ríos. Entonces, basin es cuenca. Y vamos a hablar un poco de la cuenca del Ganges. La desembocadura del río Ganges forma el delta, perdón, la cuenca no. La cuenca es basin, pero ahora vamos a hablar del delta. El delta del Ganges es el más grande del mundo y es conocido como Sundarbans.
y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Entonces, mirando el mapa, hemos hablado de Allahabad, Varanasi y ahora llegamos aquí. Este es el delta del Ganges. Yo al principio, cuando estaba un poco aprendiendo sobre el Ganges, tenía una pequeña confusión que la gente me hablaba. El Ganges pasa por Calcuta, también hablaban que desembocaba en Bangladesh y digo, a ver, ¿cómo puede ser? Calcuta es India, aunque esto es Bengala, ¿cómo puede ser? Entonces la razón es esa, pasa por Calcuta, pero es que es muchas bifurcaciones, es un delta. Lo podemos ver aquí más claramente, aquí está Calcuta, pero el río forma un delta con muchos brazos. Entonces, si lo vemos en estas imágenes aéreas, está muy claro. Aquí estaría Calcuta, aquí se ve esta masa urbana y todos estos brazos es el delta del Ganges. Entonces, así es como termina el Ganges. Empieza con dos ríos, el Bhagirathi y el Alaknanda, y finalmente acaba en una multitud de brazos. Bien, eso es el delta. Quería hablar también sobre la cuenca del Ganges y la razón por la que quería hablar de la cuenca del Ganges es por lo siguiente. Bien, cuenca es el territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. Entonces, cuando hablamos de la cuenca del Ganges, estamos hablando más o menos de esta extensión. Nueva Delhi y Agra estarían dentro de la cuenca del Ganges, porque el Yamuna desemboca en el Ganges. ¿Por qué es importante hablar de la cuenca del Ganges? Voy a leer aquí. La cuenca del Ganges, con su suelo fértil, es fundamental para la economía agrícola de India. El Ganges y sus afluentes proporcionan una fuente perenne de riego para los cultivos. Y esto es lo interesante. Este gran río sostiene a una población de aproximadamente 500 millones de personas. Para ellos, el Ganges es la vida misma, proporcionando agua para cocinar, bañarse, irrigar cultivos y sostener los medios de vida. Bien, ahora lo que quiero es que los estudiantes tengan en mente de qué hablamos cuando hablamos de 500 millones de personas que necesitan del Ganges para la vida. Entonces voy a la página web de mi escuela y un documento público es el informe anual. Este es del año pasado. Dice que en nuestra escuela hay 1.040 estudiantes y dice que estas son las nacionalidades en porcentaje. En primer lugar, Estados Unidos un 30,8%, después estudiantes de Corea del Sur un 25%, de Israel 7,5%, de India 6,3%, de Japón 4,7%, etc. Tenemos en la escuela más de 70 nacionalidades. Es una escuela muy internacional. Entonces, he seleccionado de las 5 primeras, he quitado India y esta es la población de los 4 países, de los 4 primeros países en cuanto a estudiantes en nuestra escuela. Estados Unidos tiene una población de 332 millones, Corea del Sur 52 millones, Israel 9,5, Japón 125 millones. Si lo sumamos, hacen un total de 518 millones. Hemos dicho que el Ganges, que 500 millones de personas dependen del río Ganges. Entonces, para tener una referencia de cuántas personas dependen del Ganges. Bien, otros datos interesantes. La población de India, en inglés dirían 1,5 billones, en español diríamos 1.428 millones. La población mundial, 8.000 millones de personas. Bien, 500 millones dependen del Ganges. Bien. Ahora, esto no lo he compartido con los estudiantes porque la presentación era en inglés y son estudiantes de grado 8, pero siendo la presentación en español, quería compartir este artículo, esta columna,
que escribió Javier Moro para la revista Viajar en febrero de 2024 y que me ha parecido súper interesante para resumir, o no resumir, pero para resumir lo que he mencionado anteriormente de los diferentes puntos por los que pasa el Ganges. Javier Moro es uno de mis escritores favoritos, tiene muchos libros relacionados con India, es Premio Planeta. Entonces, libros que tiene relacionados con India, os sonará La Pasión India, que trata sobre Anita Delgado, una bailarina andaluza que se casó con el Maharaya, el Marajá de Kapurthala. Después tiene otra novela que es El Sari Rojo, que trata sobre la vida de Sonia Gandhi, que Sonia Gandhi es la nuera de Indira Gandhi, una italiana que se casó con uno de los hijos de Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. También tiene otra novela muy interesante, Era medianoche en Bhopal, que trata sobre el desastre que ocurrió en Bhopal, que es una ciudad que está más al sur de Agra, y murieron muchas personas. Una empresa química de Unión Carbide explotó y por la nube tóxica fallecieron un montón de personas en el mayor desastre industrial de la historia. Ahora en Netflix hay una serie que se llama Los ferroviarios de Bhopal y cuenta un poco la historia. También otro libro que me he leído de Javier Moro es Las montañas de Buda. No es exactamente sobre India, trata sobre el Tíbet, sobre el Dalai Lama y cómo tuvieron que pasar a India. Y trata sobre todo de esos viajes que mucha gente, muchos refugiados tibetanos tuvieron que y siguen haciendo a India. Entonces es interesante. Y ahora, por ejemplo, el gobierno tibetano en el exilio está en Dharamsala, una ciudad india. Entonces, Javier Moro es un especialista en India, sus novelas son fantásticas y os las recomiendo. Y este es el artículo que publicó en la revista Viajar en febrero de 2024 y lo voy a leer porque es un buen resumen y un análisis muy bueno del Ganges. Siempre que vuelvo a Benares, esa ciudad santa y eterna, me embarga la misma emoción que la primera vez. Ver amanecer en los Ghats, esas escaleras de piedra que se hunden en las orillas del Ganges como raíces gigantescas, es un espectáculo que muestra la profunda relación que une los hombres a los ríos. Todas las mañanas, multitudes de fieles bajan los peldaños para darse un baño. Inmersos hasta la cintura en las aguas marrones, permanecen inmóviles, absortos en sus oraciones. Cuando el sol despunta en el horizonte, giran fervorosamente la cabeza y, para agradecer el milagro, le hacen al astro una ofrenda de ese agua, dejándola correr lentamente entre las manos entreabiertas en un gesto de adoración. Unos beben directamente del río. Otros recogen el agua y se la llevan a sus casas en botellas vacías para beberla en las celebraciones especiales, exactamente como hacen los católicos con el agua de Lourdes. Pero el auténtico milagro del Ganges, a diferencia del agua de Lourdes, es que todos esos millones de fieles no se mueran en el acto intoxicados. Aparte de los efluvios de las fábricas, el río sagrado recibe todos los días miles de cadáveres de hindúes para quienes morir a sus orillas es la bendición suprema. Basta con echar un vistazo alrededor para ver una barca que lleva el cuerpo de un difunto envuelto en un sudario y cubierto de flores. Rajiv Gandhi, que es el hijo de Indira Gandhi y era el marido de Sonia Gandhi, de la novela El Sari Rojo de Javier Moro, puso en práctica una idea muy original para limpiar el Ganges, que consiste en lanzar tortugas gigantes que se comen restos humanos. El programa sigue en pie porque da resultados, pero no basta. El Ganges, esta eterna fuente de alimento terrestre y espiritual, nace en las estribaciones del Himalaya, entre montañas de una belleza sobrecogedora. Es el principio del viaje. Desde allá arriba, baja serpenteando entre las tierras y los pastos durante un viaje de 2.500 kilómetros para fundirse con su hermano, el río Brahmaputra,
dando vida a una 10ª parte de la humanidad que prospera en sus orillas fértiles. Conserva en sus extrañas especies acuáticas como el delfín de agua dulce, pero en Rishikesh es víctima de un primer ataque a su pureza. Las fábricas farmacéuticas descargan sus efluvios tóxicos y los peces más pequeños agonizan, mientras las malas hierbas se multiplican. De allí al gigantesco puerto de Calcuta pasa por megaciudades que elevan templos a su gloria, como Kanpur o Allahabad. El río no entiende tantas muestras de amor porque a estas alturas está agotado y casi sin vida, arrastrando lentamente toneladas de barro y enormes cantidades de plomo, cadmio y cromo vertidas por cientos de curtidurías e industrias. Por eso sorprende tanto ver bañarse a grupos de hindúes durante horas. Es imposible que no sepan que el río está contaminado. Sin embargo, chapotean como niños. Es una demostración más del poder de la fe. Dicen que mueve montañas, pero también purifica las aguas. Cuando llega a Calcuta, exhausto y moribundo, la única esperanza es morir en el Golfo de Bengala. Al dejar la antigua capital del Imperio Británico, el río multiplica sus brazos como si quisiese aferrarse a la vida y forma el mayor delta del mundo, los Sundarbans. Cientos de islas cubiertas de manglares donde viven los últimos tigres devoradores de hombres, los tigres de Bengala. Entre la fauna y la flora que le acompañan en su último trato, el río resucita. Lleva de nuevo vida en sus entrañas, como en los glaciares de Gangotri, cuando estaba rodeado de altas coníferas. El Ganges, maltratado pero vivo, ofrece así su propio mensaje de esperanza a sus millones de adoradores. Entonces, esta es la tragedia del Ganges. Empieza en un glaciar, empiezan los Himalayas, poco a poco se va contaminando y cuando llegas a Benares es increíble cómo huele, la contaminación que hay y es terrible. Se lo podemos contar a mi compañero Durana, que se metió en el Ganges un día que fuimos juntos, amigos de la cuadrilla, y tuvo que ir directamente a la ducha. Bien, entonces, interesantísimo este artículo de Javier Moro sobre el Ganges. Bien, un poco sobre cultura y religión. El Ganges es mencionado en los textos hindúes más antiguos y hemos dicho que Shiva, parte del pelo, es el Ganges o representa el Ganges, pues también Vishnu dicen que tiene relación. Es adorado por hindúes y personificado como una diosa. Bien, también los indios tienen una intensa relación con la naturaleza. Se cree que bañarse en el río provoca el perdón de los pecados, siempre que no sean intencionados, y se cree que beber el agua del Ganges purifica el alma. Sobre la biodiversidad, ha mencionado en el artículo Javier Moro el delfín de agua dulce, es una especie endémica del Ganges, pero claro, está en peligro de extinción por cómo está el Ganges. La cuenca del Ganges respalda numerosos ecosistemas, desde los bosques alpinos cerca de Gaumukh, Gangotri, hasta las llanuras del norte de India y los bosques de manglares y lodazales salinos de Bengala Occidental. Numerosas especies de plantas y animales dependen de las aguas del Ganges, incluyendo animales extremadamente amenazados, como el delfín del río Ganges y el tigre de Bengala. Otro animal curioso que parece un cocodrilo que vive en el Ganges. Bien, y sobre los desafíos y conservación. Pues esto es lo que vemos del Ganges, muy contaminado. Y la continua contaminación del Ganges representa una amenaza significativa para la salud humana y el medio ambiente. El río, gravemente contaminado con desechos humanos y contaminantes industriales, suministra agua a aproximadamente el 40% de la población de la India en 11 estados, sirviendo a una población estimada, como hemos dicho, de 500 millones de personas, más que cualquier otro río en el mundo. Hoy en día se considera que el Ganges es el 5.º río más contaminado del mundo. Tramos de más de 600 kilómetros se consideran zonas ecológicamente muertas. Hemos dicho que
tenía una longitud de 2.700, pues de ellos 600 se considera que están ecológicamente muertos. Así que esto es una pequeña presentación que hago a los estudiantes antes de ir a hacer rafting en el río, que va a ser una experiencia buenísima, sin duda. Espero que la hayáis disfrutado. Gracias por vuestra atención. Hasta la vista.